¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las decisiones que tomas no son realmente tuyas? Que aquello que llamas libertad podría ser una ilusión. Que tus gustos, tus opiniones, tus deseos e incluso tus sueños podrían estar siendo guiados por fuerzas que ni siquiera percibes. Suena incómodo, porque nadie quiere pensar que vive creyéndose dueño de su destino cuando en realidad apenas comprende las causas que lo empujan. Pero hace más de 300 años, un hombre se atrevió a decir exactamente eso. Su nombre era Baruch Spinoza, y su idea fue tan perturbadora que muchos la consideraron una amenaza. Porque Spinoza no solo cuestionó la religión de su época, cuestionó algo mucho más profundo, la libertad humana. Y cuando entiendas lo que descubrió, tal vez empieces a mirar tu propia vida de una manera completamente distinta. Imagina una piedra lanzada por el aire. La piedra avanza siguiendo una trayectoria inevitable. Ahora imagina que esa piedra pudiera pensar. ¿Qué crees que diría? Diría, estoy volando porque quiero. Creería que se mueve por decisión propia, no porque conozca las fuerzas que la impulsan, sino precisamente porque las ignora. Para Spinoza, el ser humano es esa piedra. Creemos decidir porque somos conscientes de nuestros deseos, pero somos ignorantes de las causas que producen esos deseos. Queremos algo, y automáticamente asumimos que lo elegimos libremente, pero rara vez nos preguntamos de dónde surgió realmente ese impulso. Observa tu propia vida. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué defiendes determinadas ideas? ¿Por qué reaccionas con ira ante unas cosas y permaneces indiferente ante otras? La mayoría respondería, porque así soy yo. Pero Spinoza habría respondido, no, eres el resultado de miles de causas que ni siquiera conoces. Tu familia, tu cultura, tus experiencias, tus heridas, tus miedos, tus deseos ocultos. Todo ello opera silenciosamente detrás de cada decisión. Y sin darte cuenta, confundes influencia con libertad. Aquí aparece una de las ideas más incómodas de toda la filosofía. Quizás no eres tan libre como crees, porque una persona dominada por sus emociones no está actuando libremente, está reaccionando. Y existe una enorme diferencia entre actuar y reaccionar. Cuando alguien te insulta y explotas de rabia, ¿elegiste enfadarte? Cuando sientes celos, ¿elegiste sentirlos? Cuando buscas aprobación desesperadamente, ¿lo decidiste conscientemente? Spinoza diría que no. Diría que eres arrastrado por fuerzas internas que no comprendes. Y mientras esas fuerzas te controlen, vivirás creyendo que eres libre cuando en realidad eres esclavo. Esclavo de tus impulsos, esclavo de tus emociones, esclavo de tus condicionamientos. Por eso la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras. Esa es una definición superficial. La verdadera libertad consiste en comprender por qué quieres lo que quieres. Porque solo aquello que entiendes deja de dominarte. Piensa en cuántas personas viven toda su vida persiguiendo objetivos que nunca cuestionaron. Trabajan por estatus, compiten por reconocimiento, acumulan cosas que no necesitan, buscan validación constante. Y todo ello creyendo que fue una elección personal. Pero Spinoza observó algo inquietante. La mayoría de las personas no vive según su propia naturaleza. Vive según deseos implantados por otros. La sociedad les dice qué admirar. La publicidad les dice qué comprar. La cultura les dice qué perseguir. Y ellos obedecen sin darse cuenta. Porque la manipulación más efectiva no es aquella que te obliga. Es aquella que logra que creas que fue idea tuya. Por eso millones de personas sienten que toman decisiones libres mientras siguen exactamente los mismos patrones, los mismos deseos, las mismas ambiciones, los mismos miedos. Y entonces ocurre algo extraordinario. Una persona comienza a observarse, empieza a cuestionar, empieza a preguntarse, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué necesito aprobación? ¿Por qué temo tanto al rechazo? ¿Por qué persigo ciertas metas? Y en ese momento nace algo peligroso, la conciencia. Porque quien comprende las causas que lo gobiernan,
empieza a recuperar poder sobre sí mismo. Eso es lo que Spinoza llamaba pasar de la esclavitud a la libertad, no eliminando las emociones, sino comprendiéndolas, no luchando contra la naturaleza humana, sino conociéndola, porque no puedes controlar aquello que desconoces. Y aquí aparece una paradoja fascinante. La mayoría cree que la libertad significa ausencia de límites, pero Spinoza pensaba exactamente lo contrario. Cuanto más comprendes las leyes que gobiernan tu vida, más libre te vuelves. Un navegante no es libre porque ignore el océano, es libre porque entiende sus corrientes. Un músico no es libre porque ignore las reglas, es libre porque las domina. Y un ser humano no es libre porque haga lo que le apetece en cada momento. Es libre cuando comprende las fuerzas que lo empujan. La pregunta entonces cambia por completo. Ya no es, ¿estoy haciendo lo que quiero? La verdadera pregunta es, ¿sé por qué quiero lo que quiero? Porque si no puedes responder eso, tal vez alguien más está decidiendo por ti. Tal vez tus miedos están decidiendo. Tal vez tus heridas están decidiendo. Tal vez la sociedad está decidiendo. Tal vez el pasado está decidiendo. Y tú simplemente estás obedeciendo. Spinoza entendió algo que sigue siendo incómodo incluso hoy. La libertad no es un punto de partida, es una conquista. No nacemos libres, nos volvemos libres. Y ese proceso comienza cuando dejamos de culpar al mundo y empezamos a observarnos con honestidad. Cuando dejamos de justificar nuestras reacciones. Cuando dejamos de actuar en automático. Cuando dejamos de vivir dormidos. Porque la mayor prisión no tiene barrotes. La mayor prisión es creer que eres libre mientras todo te controla. Y quizás por eso las palabras de Spinoza siguen resonando siglos después. Porque obligan a enfrentar una pregunta que pocos se atreven a formular. Si todas mis decisiones tienen causas ocultas, ¿quién está viviendo mi vida? Y más importante aún, ¿estoy dispuesto a descubrirlo? Si este video te hizo cuestionar algo que siempre habías dado por cierto, escribe en los comentarios, empiezo a observar. Y suscríbete para más reflexiones profundas sobre filosofía, poder y la naturaleza humana. Porque a veces, la verdad más incómoda es también la que más puede liberarte. Y quizás ahora entiendas por qué la idea de Spinoza resultó tan peligrosa. Porque no vino a decirle al ser humano que era libre. Vino a decirle que primero debía demostrarlo. Que repetir opiniones no es libertad. Que seguir impulsos no es libertad. Que reaccionar por costumbre no es libertad. La verdadera libertad comienza cuando eres capaz de observar las fuerzas invisibles que gobiernan tu vida. Porque aquello que no comprendes te controla, y aquello que comprendes pierde parte de su poder sobre ti. Tal vez nunca lleguemos a ser completamente libres. Tal vez siempre existan causas, influencias y circunstancias que escapen a nuestra comprensión. Pero Spinoza creía que cada vez que una persona se conoce un poco más a sí misma, recupera una pequeña parte de su libertad. Y quizás esa sea la batalla más importante de todas. No la lucha contra el mundo, no la lucha contra los demás, sino la lucha por despertar de las cadenas invisibles que llevamos dentro. Porque la prisión más peligrosa no es aquella de la que no puedes escapar, es aquella en la que ni siquiera sabes que estás encerrado. Así que la próxima vez que digas, yo decidí esto, detente por un momento y pregúntate algo que muy pocos se atreven a preguntar. ¿Realmente fui yo o fueron las fuerzas que actúan dentro de mí? Y si algún día logras responder esa pregunta con absoluta honestidad, quizás estés más cerca de la libertad que la mayoría de las personas en toda su vida. Porque el ser humano cree decidir, pero solo quien se comprende a sí mismo comienza realmente a hacerlo.